Esta mañana nuestro estudio se va a centrar en el libro de Éxodo, el capítulo 25. Y allí vamos a leer el versículo 8, que resume lo que vamos a ver. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Me ha tocado, por alguna razón, desde que inicié mi ministerio, siempre que llegué a un distrito me tocó construir o dirigir la iglesia en un proyecto de construcción. Y a lo largo de los años aprendí algunas cosas y tuve algunas experiencias que me fueron ayudando, y quiero compartir algunas cosas que encontré durante todos estos proyectos. Ahorita la iglesia de Collegedale está empeñada en construir un templo para el Señor. Este templo se quedó corto hace mucho tiempo y la necesidad es imperiosa. No lo hacemos por vanagloria o por sentirnos mejor, pero es que ya no podemos permanecer más tiempo aquí y ya se convierte más bien en un atraso este edificio. Así que tenemos esa necesidad. Y siempre que se inicia un proyecto de construcción, pensamos que el proyecto va a unir a la gente para llevar adelante el proyecto. Pero déjenme decirles que un proyecto no cambia nada a la iglesia. Lo único que hace un proyecto de construcción es sacar a la luz las cosas que no se ven en la iglesia. Y antes de que eso suceda en nuestra iglesia, a veces saca cosas buenas, a veces saca cosas malas. Pero quisiéramos prepararnos antes de iniciar este proyecto, porque la Biblia tiene instrucciones claras y específicas de lo que Dios espera de su pueblo antes de iniciar un proyecto como este. En algunos casos pude notar que el proyecto de construcción lo único que revelaba era lo dividido que estaba la iglesia. En algunos otros casos me di cuenta que el proyecto de construcción sacó a la luz las agendas que tenían ciertos individuos o grupos. En otras iglesias pude ver la unidad que aparentemente no se veía, como una iglesia completa se unió detrás de un proyecto y empujaron eso adelante, y era tan lindo ver cómo los hermanos buscaban toda posibilidad de ayudar en el proyecto. Y yo quiero decirles que este proyecto también que nosotros tenemos, lo que va a sacar es a la luz la realidad de lo que hay en nuestra iglesia. Y quisiéramos que esa realidad sea una realidad bonita. Quisiéramos que esa sea una realidad que sea bendición, no solo para esta comunidad, sino para el mundo entero. Porque ya sabemos que esto no solamente está afectando a esta comunidad, sino que esto se está proyectando más allá. La tecnología nos está permitiendo alcanzar lugares y personas que antes no sospechábamos. Así que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana 4 requisitos que la Biblia nos presenta que debemos cumplir antes de iniciar un proyecto de estos. En el primer tema, el reloj me venció, me derrotó. Y hoy ahora quiero avanzar un poquitito más rápido porque solo llegué a la mitad. Así que aquellos que se perdieron la última parte del sermón, espero que la puedan recibir en esta. Y vamos a ir rápidamente y directamente a lo que de la palabra de Dios nos dice. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí. Esto inmediatamente indica qué es lo que va a hacer Dios y qué es lo que va a hacer el hombre o el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, a nosotros nos toca proveer el lugar para la adoración. Y de esta manera nosotros le demostramos a Dios nuestro amor y nuestro interés en su obra.
Pero la segunda parte del versículo dice, y habitaré en medio de ellos. Dios provee su presencia y su bendición. A nosotros nos toca poner el lugar. Y a Dios le toca poner su bendición y su presencia. ¿Qué mayor que eso? Estar en medio de ellos es el deseo que Dios siempre ha tenido en su corazón. Desde Adán hasta hoy. Y Dios nos los presentó en una imagen muy vívida e impactante a través de Jesucristo. La Biblia dice en San Juan el capítulo 1 y el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba o era con Dios. Y pasamos más adelante, empieza a describir la función del verbo, y en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo ¿qué cosa? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este deseo de que Él habitó entre nosotros reflejaba el deseo de Dios desde muy antiguo. Y tanto es así que usa la imagen del santuario para expresar ese deseo que tiene Dios de estar con nosotros. Cuando usted lee San Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó. Ese verbo que usa allí, habitó, literalmente significa, usa la palabra tabernáculo. Sería algo transliterado como que tabernaculizó, que literalmente significa que Él vino y plantó su tabernáculo, o sea, su tienda, porque tabernáculo significa tienda. Se hizo carne y puso su tienda aquí entre nosotros. Es como cuando uno va a un campamento y van todos los hermanos de la iglesia o los conquistadores y cada uno pone su tienda y ahí están las tiendas una al lado del otro. Jesús vino y plantó su tienda, vino a estar aquí con nosotros. Y no solamente nos habló desde allá, sino que su presencia fue real y palpable entre nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, ese es el deseo que Dios quiere. Pero hay cosas que al momento impiden que eso se realice. Pero pronto vamos a nosotros a estar en el santuario celestial, en la presencia de Dios, donde ya no vamos a necesitar figuras, imágenes para ver lo que Dios quiere, sino que vamos a ver cara a cara ese propósito de Dios cumplido. Hermanos, nuestro estudio lo vamos a centrar hoy en el capítulo 25, versículo 1 en adelante. El primer requisito que Dios quiere que nosotros cumplamos, aquí lo encontramos en el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Número 1. Dios le pidió al pueblo que desarrollara una profunda devoción a Dios y un espíritu de sacrificio. Porque Él le estaba pidiendo y se toma del pueblo ofrenda. Y la ofrenda debe ser voluntaria y de corazón. Y cuando uno quiere dar de corazón o voluntariamente, está dispuesto a sacrificar. Pero la pregunta es, ¿de dónde iba a sacar este pueblo para darle a Dios en el desierto? Eran esclavos, no tenían nada, no tenían recursos, salieron de Egipto huyendo y ahora Dios les dice, recíbeles ofrenda de parte de ellos. Hermanos, cuando Dios da una instrucción, una señal, también da una habilitación. Dice la sierva del Señor que todas las órdenes, todos los mandatos del Señor son habilitaciones. Junto con lo que Dios nos pide, nos capacita y nos da los medios para cumplirlo. Y si Dios le pidió a Israel que recogieran ofrendas, es porque Dios ya había hecho la provisión necesaria para que el pueblo pudiera levantar un tabernáculo. Si vamos al libro de Éxodo, el capítulo 11, no me pierdan ahí el 25, en el capítulo 11 y el versículo 1, dice, Jehová dijo a Moisés,
una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. No es que ustedes se van a escapar, es que él los va a echar. Lárguense, por favor. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y que cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. Y hermanos, así fueron pidiendo por todos lados y la gente de corazón, yo no sé si con el deseo de deshacerse de ellos y por favor váyanse, no sé los motivos, pero los egipcios se tornaron y le dieron casi todos sus tesoros a los israelitas. Ellos no sabían para qué estaban haciendo eso, pero Dios sí tenía un plan. Y esto nos revela, hermanos, que aún antes de que nosotros realicemos un proyecto, antes de que venga la orden o la necesidad de Dios para levantar un templo, Él ya tiene provisión. Y yo quiero decirles que Él ya hizo provisiones para este templo. ¿Sí las hizo? ¿Cómo dijeron? Amén. Dios ya tiene eso resuelto. Y eso está resuelto en parte con nosotros que estamos aquí en esta mañana. A nosotros no nos toca pensar que otros son los que lo van a hacer. Hermanos, allí dice, recibe de todo varón, no de los principales, no de Moisés o Aarón o de los sacerdotes, dice todo varón. Cada quien tiene un pedacito, algo que hacer en este proyecto que Dios tiene para nosotros. Y para hacer eso tenemos que tener una disposición al sacrificio. Nunca se hizo nada, y especialmente el plan de redención se cumplió sin sacrificio. Sacrificio es algo que nosotros no estamos acostumbrados, porque incluso la cultura y la tecnología, toda está diseñada para hacernos la vida y las cosas más suaves. Pero en realidad, sacrificio y abnegación es la atmósfera del cielo. Y si nosotros vamos a habitar entre los ángeles que se complacen en cumplir la voluntad de Dios, y el mismo Dios se complace en sacrificarse y en abnegarse por sus hijos, si nosotros no tenemos ese espíritu, nos vamos a sentir fuera de lugar en el cielo. Dios quiere que aquí nosotros aprendamos eso. A veces usamos diferentes métodos para sustituir el sacrificio personal para obtener fondos para la iglesia. Hermanos, y la sierva del Señor y la palabra de Dios son claras en esto. ¿Cuántas veces lo he visto yo en las iglesias? Decimos, no tenemos fondos, somos pobres. ¿Por qué no hacemos comida, hacemos empanadas, hagamos un social, vendamos actividades para recoger fondos para el proyecto de construcción y vamos a hacer todo lo posible? Hermanos, y estos deseos piadosos no vienen a ser más que excusas que nosotros tenemos. Y quiero compartirles una historia de la Biblia que así nos lo explica. En 1 Samuel, el capítulo 15. 1 Samuel, el capítulo 15. Dios le dio órdenes claras a Saúl. Dios le dio órdenes claras que fuera contra el pueblo de Amalec. Y órdenes no solamente claras, sino un poco difíciles. Noten lo que dice el versículo 3. Se le dijo a él, el versículo 2 nos pone el contexto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues ahora y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Dice, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos, asnos, por si queda alguna duda. Barre con este pueblo. Cuando Saúl y el ejército fueron allá, efectivamente, como Dios les había mandado, ellos destruyeron el pueblo, destruyeron todo, pero hubo algo que ellos no tocaron. El ganado, era un ganado fornido, fuerte, saludable, las ovejas, las vacas y todo. Y dijeron, ellos pensaron, ¿por qué mejor no guardamos esto para ofrecérselo a Jehová?
Y después de la batalla, Dios le habló a Samuel y le dijo, vete y háblale a Saúl y repréndelo, porque él ha desobedecido. Y cuando Saúl vino y lo reprendió, esta fue la respuesta que Saúl le dio. Versículo 15, y Saúl respondió, de Amelec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, cumplimos, pero guardamos esto para el Señor. Lo cual sonaba muy piadoso, lo cual sonaba como muy espiritual de parte del pueblo. Pero cuando Samuel los reprendió, le dijo en el versículo número 22, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tú tenías que haber obedecido. Yo no te mandé a que lo guardaras para los sacrificios. Pero ¿por qué lo guardó para los sacrificios? No siempre las intenciones se ven a flor de piel allí. Patriarcas y Profetas en la página 682 dice, el pueblo se reservó lo mejor de los rebaños, manadas y bestias de carga, disculpando su pecado con la excusa de que lo guardaban el ganado para ofrecerlo como sacrificio al Señor. Pero su objeto era usar estos animales meramente como sustitutos para economizarse su propio ganado. Ese principio también a veces lo aplicamos a la hora de construir un templo. ¿Por qué no hacemos actividades? ¿Por qué no hacemos ventas de comida o hacemos venta de lo otro? Y de esa manera recaudamos fondos. Y muchos hermanos entonces van a estas actividades, compran comida, compran alimentos para contribuir con el templo. Pero lo que sencillamente están es evitando el sacrificio. ¿Por qué no pudieron dar eso como una ofrenda al Señor? Dieron al Señor a cambio de algo. Si yo recibo ese alimento, ya no tengo que ir a cocinar o gastar en mi propia comida. Entonces, de esta manera mato dos pájaros con una sola pedrada. Contribuyo con la iglesia, ¡ay, me lleno la barriguita también! ¿Cuál sacrificio hubo allí? ¿Cuál entrega? Muchas veces hacemos cosas como estas para no sacrificarnos. Hermanos, déjenme decirles, un proyecto de estos involucra sacrificio. No solamente de la comisión, del pastor, de la junta, esto es un sacrificio de todos. Sé que muchos hemos hecho pactos para para llevar adelante este proyecto. Y algunas cosas se van a sacrificar. Pero a la hora de hacer sacrificios, muchos no pueden. En el primer tema dije algo que no quería decir, pero si se lo dije a ellos, se lo voy a decir a ustedes también. Muchos de nosotros no estamos ni en posición de sacrificar nada porque no tenemos. No tenemos. Apenas nos alcanza para cubrir nuestras necesidades, pagar nuestras cuentas, y al final de todo ya no queda nada. Y entonces, ¿qué le vamos a traer al Señor? Excepto lo que apartamos allí de los diezmos y una ofrendita, que también es escuálida. Hermanos, muchas veces estamos en esta posición porque no estamos siguiendo la orden de Dios. Nuestra cultura, la cultura de este país, y ya por todo el mundo, nos ha metido en la cabeza que la única manera de nosotros salir adelante es adquiriendo deudas. Adquiriendo deudas. Y por eso ustedes ven que todos los carros los compramos, los financiamos con el banco, usamos las tarjetas de crédito y pensamos que de esa manera estamos siendo astutos y sofisticados en el manejo de nuestro dinero, cuando realmente estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. En Proverbios, el capítulo 22, versículo 6, no lo sabemos de memoria, pero ojalá nos aprendiéramos de memoria el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Proverbios 22, 7. Alguien que me lo lea fuerte, que se oiga hasta allá afuera.
Proverbios 22:7. Seis dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué dice el 7? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ok. El que toma prestado es ¿qué cosa? Vamos a poner la palabra que correcta allí, porque la palabra literal que dice allí en hebreo es esclavo. El que pide prestado es esclavo del que presta. Y nosotros nos hemos puesto en una posición en la que todo lo pedimos prestados y pensamos que esa es la manera de salir adelante financieramente. Hermanos, había leyes bien claras en Israel con respecto a los préstamos. No solamente para el que pedía, sino para el que prestaba y con respecto a intereses también. Pero nunca ha sido la voluntad de Dios que nosotros tengamos que pedir prestado. El hecho de que nosotros tenemos que pedir prestado es porque no hemos aprendido a vivir dentro de nuestras capacidades. Within our means, dicen en inglés. ¿Y qué es lo que hacemos? Queremos vivir una vida un poco más allá de lo que nuestros recursos nos permiten. ¿Y con qué propósito? Vamos y nos compramos un carro más que por la necesidad, sino con la intención de impresionar a gente que le vale un pepino qué carro andamos nosotros. Se los digo por experiencia, no estoy haciendo a nadie. Uno de mis sueños siempre fue, cuando yo vine a este país, fue tener un carro nuevo. Yo nunca sabía, yo solo andaba en cacharros que tenían un sobrenombre. Cuando un carro tiene un sobrenombre es porque está en una condición muy particular. Pero yo no sabía qué era eso de ir y sacar un carro de una agencia. Así que me puse a hacer las cosas que en este país me decían, saqué una tarjeta de crédito, empecé a levantar crédito, hasta que estuve en una posición de ir y comprarme un carro. Y cuando fui y me compré un carro nuevo, hermanos, yo venía de regreso para la casa porque fui solo. Quería impresionar a mi esposa y quería no solamente impresionar a mi esposa, sino a todos mis amigos de andar en un carro nuevo. Y a donde llegaba, salía con el pecho, ¿verdad? Que se me salía de entre la ropa, porque yo quería impresionar. Y hermanos, cuando usted ve una persona que anda en un carro nuevo, ¿le impresiona a usted? Dichoso. Yo para impresionar a gente que no le importaba si yo andaba en un carro o no. Pero la única forma era de endeudarme para conseguir ese carro. Hace 4 años atrás, yo me encontraba con $33,000 en deudas. Y lo peor de todo era que no me estaba incómodo. ¿Por qué? Eso es lo normal, eso es lo que hace todo el mundo. Si alguien quiere un carro, necesito, entonces tengo que ir a pedir prestado. Hermanos, y esto me dio tan duro que me cayó como una tonelada de ladrillos encima. Cuando yo me di cuenta de que yo estaba en contra del plan de Dios. Y esta es la razón por la que la mayoría de la gente en el mundo y también en la iglesia no prospera. Porque las deudas están diseñadas para mantenernos a nosotros en la mediocridad. Nos ponen un techo. Y yo tomé una determinación en ese momento. De aquí en adelante no voy a tener vida hasta que no pague mis deudas. La única razón de mi tiempo, de mi esfuerzo y todo de aquí en adelante va a ser salir de esta deuda. Y no voy a ver el interior de un restaurante de nuevo a menos que sea que esté trabajando adentro para pagar la deuda. Hermanos, fueron varios años de sándwiches, fueron comidas, hacer mi comida, y ¿saben qué? Ya casi no me gusta la comida de restaurantes, tuve que aprender y desarrollar el hábito de cocinar. Y seguí un plan bien definido, si alguno quiere saberlo, lo puedo compartir. Es un plan que ha ayudado a millones de personas a salir de sus deudas. Y finalmente, el día que fui al banco a poner mi último pago, hermano, yo iba caminando que no tocaba el piso. ¡Qué sensación de libertad!
Qué sensación de bienestar. Yo no le debo un centavo a nadie. Y desde entonces, hermanos, el Señor me ha venido prosperando. La única manera de salir adelante y prosperar es teniendo recursos que nos sobran. Nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida que we cannot afford. Por favor, alguien ayúdeme a encontrar cómo traducir eso al español. Porque no encuentro, en español no tenemos esa palabra todavía. Si aprendemos a vivir dentro de lo que Dios nos da, nos queda el dinero que necesitamos para sacrificar, para prepararnos para el futuro y para la obra de Dios. Pero muchos no podemos sacrificar nada porque no nos queda nada. Estamos pagando a nuestros acreedores. Y no voy a dar, eso puede ser otro sermón porque hay muchos textos en la Biblia que respaldan lo que estoy diciendo. Pero no es ese nuestro tema. Pero lo meto aquí como una cuña para decirles, algunos necesitamos hacer cambios en nuestra vida, en la forma como administramos nuestro dinero. Necesitamos aprender a hacer un presupuesto. ¡Qué bendición es un presupuesto! Algunos creen que un presupuesto es una restricción. No. ¿Saben cómo veo yo el presupuesto? Es un permiso para gastar. El presupuesto me dice qué es lo que puedo conseguir y qué es lo que puedo hacer. El Señor espera que nosotros también nos sacrifiquemos. Porque ningún proyecto, ninguna cosa grande jamás se hizo sin sacrificio, incluyendo el plan de redención. Hermanos, el primer requisito, y el reloj parece que me va a derrotar otra vez. El primer requisito es desarrollar un espíritu de sacrificio y de entrega al Señor. El segundo principio lo encontramos a partir del versículo 3. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, o aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Materiales de construcción, materiales para el tabernáculo, el templo. Recuerden que esta era una tienda, un tabernáculo, que debía ser portable. Y cuando Dios le pidió los materiales, ¿qué fue lo que pidió? Lo mejor, los mejores materiales, la mejor mano de obra, aunque eso no lo menciona aquí. Pero del capítulo 30 en adelante, Dios hasta por nombre dijo quién iba a hacer cada cosa, de acuerdo a su habilidad y de acuerdo a sus dones. Hermanos, los mejores materiales y la mejor mano de obra deben de ir para la casa de Dios. Patriarcas y Profetas 3:56 dice, para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Miren esas palabras, grandes y costosos. Hacía falta gran cantidad de materiales de los más preciosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Ofrendas voluntarias. En Evangelismo, la página 277 dice que el templo del Señor no debe ser más humilde que nuestros hogares. Ahora, algunos quieren algo sencillo y dicen que Dios no se complace en la ostentación, que Dios quiere las cosas sencillas, lo cual a veces es una excusa para no sacrificarse. Otros se van al otro extremo en la ostentación y tratan de suplir la deficiencia espiritual con la abundancia de lo material. Ninguno de los dos extremos. Nosotros debemos hacer algo que represente lo que Dios tiene preparado y quiere hacer. Voy a hablar sobre eso un poquitito más. O sea, el principio es, para el Señor debemos dar lo mejor que podemos, lo mejor que está a nuestro alcance. Nada de sustitutos, nada de no sacrificios. El tercer requisito que el Señor nos presenta lo encontramos en el versículo 9.
En el 8 dijo, me harán un santuario y yo estaré en medio de ellos. Y en el 9 dice, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Esto que le está diciendo Dios se lo está diciendo en el monte cuando sube la segunda vez. Allí no solamente le volvió a dar los mandamientos y todas las otras leyes ceremoniales, sino que le dio un diseño del modelo de lo que él quería. Hermanos, si vamos a levantar una casa para el Señor, debe de ser conforme al modelo que Dios nos da. Así lo haréis. Antes de diseñar, tenemos que consultar a Dios de cuál es su voluntad. Esta es una casa para Dios. ¿No creen ustedes que Dios tiene algo que decir? ¿No creen ustedes que Él más bien es el que debe de indicar qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el tamaño apropiado? ¿Cuál es el modelo que se ajusta a las necesidades del lugar y de la iglesia? Todas estas cosas nosotros tenemos que ponerlas en oración. Y hermanos, y aquí es donde he visto la mayor parte de las divisiones en los proyectos de construcción. Hay algunos que quieren hacer algo suntuoso, otros quieren hacer algo demasiado humildes, unos lo quieren de esta forma, otros los quieren de esta otra forma, y aquí viene el problema. Cuando no se cumple lo que yo quiero o como me gusta que sea el templo, ¿qué sucede? Me retiro y no apoyo. Y esto es lo que llamamos los pet projects. Un proyecto, voy a apoyar el proyecto que yo propongo. Si no lo propongo yo, no lo apoyo. Hermanos, si a mí me gustaría que hubiera una iglesia de esta manera y la Junta dice o la comisión vota que el proyecto debe ser de esta manera, como no se hizo lo que yo quiero, entonces yo no apoyo, voy a ir a poner mis recursos en otro lado. Para eso estamos aquí como una iglesia, para unirnos. Y aunque el proyecto no se haga como a mí me gusta, como a mí me parece, es el proyecto que la iglesia ha apoyado. Hermanos, no debe permitirse que el capricho de una sola persona o un grupo pequeño se imponga sobre la iglesia. En la carta 49 de 1900, la sierva del Señor dice, no debe permitirse que la mente o el juicio de un solo hombre se convierta en la norma en los casos de construcción de iglesias. Debe procurar el discernimiento y el juicio de los miembros y no apresurarse en sus advertencias y no apresurarse sin sus advertencias, consejo y cooperación. Esto me tocó vivirlo en carne propia. Estaba yo nuevecito en el ministerio. En aquel tiempo los pastores de experiencia me decían a mí y a mis compañeros que éramos pichones de pastor. Y pues uno jovencito llega allí con muchas ganas, con todo el deseo de hacer tantas cosas para el reino de Dios, pero con poca experiencia. Y me tocó en esta iglesia, nuevecito, mi primer distrito. Esta iglesia, yo había venido unos años atrás a una campaña para ayudar a formar esa iglesia. Así que yo me creía que yo sabía todo lo que iba a suceder allí, que yo podía controlarlo todo. Y estaba listo para una gran sorpresa. Porque había un hermano que era acomodado. O sea, él tenía recursos, tenía una empresa grande. Y no solamente él era reconocido en la iglesia, sino en toda la comunidad, en la ciudad esa. Era un nombre. Usted mencionaba el nombre de ese hermano y todo el mundo sabía quién era. Pero este hermano había donado el terreno para la iglesia. Y no solamente había donado el terreno para la iglesia, fue y buscó al ingeniero y diseñó la iglesia. Y después que diseñó la iglesia, él fue y buscó al contratista que le iba, y todos estábamos así como viendo. Y la opinión de todo lo demás y el pastor no valía. Ya el hermano tenía en su mente qué es lo que quería hacer y cómo lo iba a hacer, de qué tamaño lo iba a hacer, de qué materiales. Tengo que reconocer para mérito de este hermano que era una persona que cuando hacía las cosas las hacía bien hechas. Era un hombre minucioso, le gustaba la calidad. La compañía que él tenía producía artículos de calidad y por eso tenía no solo un nombre en esa ciudad, sino nacional también, su empresa.
Pero el hermano ya lo tenía y se hizo allí todo lo que él le hacía. O sea que, y yo muchachito allí, pichón de pastor, quería decir y hacer, y no, el hermano era como una planadora que pasaba. Finalmente, ¿qué pasó, hermanos? Como era el proyecto del hermano, todos los demás se sentaron a ver el show. El hermano era el que lo hacía todo, el que daba las órdenes, el que dirigía, el que mandaba. Y finalmente, cuando se acabó los recursos, se le acabaron los recursos, ahora entonces quiso empujar a la iglesia para que diera. Ahora cuando todo el mundo pues, usted lo está haciendo, usted lo lleva adelante. Hermanos, y el templo se nos quedó a medias. Regresé a los 6 años de pastor, otra vez me tocó el distrito este. Y cuando regresé me encontré el templo un poquitito adelantado. El hermano estaba fuera de la iglesia y estaba metido, con dolor me da, en una borrachera, que fui a visitarlo. Y delante de mí, hermanos, estaba tomando, porque fui a tratar de ver cómo podía rescatarlo. Yo no sé, pero aquí fue donde aprendí algo. El hermano, como todavía tenía recursos, tomaba el whisky más caro, de 40% de licor. Y yo nunca había visto esto. Un vaso entero así se lo bajaba como quien se baja un vaso de agua. Y hasta el día de hoy no he sabido que el hermano está de vuelta en la iglesia. La iglesia quedó dividida, no avanzó. Y yo aprendí mis lecciones. Una iglesia tiene que ir junta. Una iglesia tiene que seguir la voluntad y el modelo que Dios da, no la intención de un solo hombre. El último requisito que el Señor nos pide para hacerle un santuario es lo más importante. Es el ingrediente divino. Y ya se los voy a mencionar. Toda congregación debe saber que es imposible hacer una casa para Dios por sus propios esfuerzos solamente. El Salmo 127, versículo 1, dice un versículo que no lo sabemos de memoria. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el centro y la base del proyecto, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? El ingrediente divino, la presencia de Dios es lo que va a hacer la diferencia. Nosotros tenemos que saber que Dios es el constructor y nosotros sus ayudantes. Con esta comprensión, todos los problemas asociados a los programas de construcción desaparecen, porque en la presencia de Dios no hay dificultades. Él no tiene limitaciones. Dios hizo la provisión para el santuario mucho antes de que los israelitas imaginaran que iba a haber un santuario. Dios ha hecho la provisión de este templo antes de que nosotros lo necesitáramos. Finalmente tenemos que comprender que no todo templo es la casa de Dios. Vamos a construir un templo, pero eso no lo va a hacer casa de Dios. El ladrillo, la mezcla, los bancos, el púlpito, no determinan si un edificio es casa de Dios. Dios no mora donde hay desunión y contienda. No lo encontramos donde se manifiestan el orgullo y el egoísmo. No estará donde las envidias y la crítica reinan. Por lo tanto, la arquitectura no determina que un edificio es casa de Dios. Por el contrario, el espíritu de la gente que está adentro es lo que determina la presencia de Dios. Su fe, su consagración determinan la diferencia. De manera que al prepararnos para edificar un templo a nuestro Dios, debemos considerar en primer lugar los miembros y su relación con Dios. Ustedes y yo y nuestra relación con Dios. Cualquiera puede levantar un edificio. Hasta hay iglesias del diablo, templos satánicos. El diablo también puede levantar un templo. La diferencia la hacemos usted y yo. Nuestra consagración, nuestra búsqueda de Jesús.
la presencia de Jesús en nuestra vida. Hermanos, ¿de qué nos sirve entrar a un templo suntuoso y cuando las visitas llegan no encuentran amor, no encuentran un brazo cálido? Y voy a meter un comercial aquí. El otro día me encontré a una pareja, hace unas semanas atrás, que vino a esta iglesia. Pensaban ver si esta iglesia les gustaba. Y fueron recibidos tan fríamente que se fueron y dijeron, ahí no volvemos a poner un pie. Y yo traté de excusarle y decirle, esta es mi iglesia, no, eso fue algún accidente, alguna cosa, pero no hubo manera. Yo no sé qué pasó, yo no sé quién fue, ni por qué razón, pero más bien le dijo, no, aquí ustedes no, esta iglesia es solamente, no voy a decir qué fue lo que pasó, porque seguramente esto va a empezar a hacer un trillo para que busquemos culpables, no. Pero ¿de qué sirve una iglesia si la gente cuando viene aquí no se siente bienvenida, no se siente amada y no siente la presencia de Dios? Esos son los factores que al final marcan la diferencia. Eso es lo que va a hacer que un edificio sea la casa de Dios. Porque allí está la presencia de Dios y allí está la bendición de Dios. Iglesia de Collegedale, ¿estás lista para unirte como una sola persona? Para apoyar al apoyar a la comisión, al pastor, a la junta y a toda la iglesia para levantar esta casa para el Señor. Estamos dispuestos ahorita a empezar a practicar el sacrificio que se va a practicar en la eternidad, porque ese es el espíritu del cielo, ese es el gozo de los ángeles, es ese sacrificarse, el abnegarse. En cambio, nuestra naturaleza es todo lo contrario. Pero aquí podemos empezar a practicar, y aquí podemos empezar a experimentar y a vivir. ¿Estás listo para enfrentar el desafío? Quiero decirles, hermanos, que el reloj me derrotó, pero no quiero terminar sin esto. Un proyecto de construcción trae un desgaste inmenso. Sí, trae un desgaste de recursos, un desgaste de energía, y pronto cuando pasa el tiempo, todos los que iniciaron con entusiasmo se van quedando atrás y se van relegando, y a veces se queda solamente la comisión o el pastor empujando y tratando desde el púlpito de animar y de empujar a los demás, y ya nosotros estamos desgastados. Hermanos, una de las características del pueblo de Dios que entrará en la ciudad santa, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen paciencia. Hermanos, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera de maratón. Y hace falta perseverancia. Con el mismo entusiasmo, esa es la diferencia entre los que triunfan y fracasan en la vida. Los que triunfan caen y se levantan y siguen, y me refiero en las cosas del mundo, financieramente, laboralmente. Para salir adelante hace falta perseverancia. Hermanos, y la vida espiritual no es diferente. Para que este proyecto salga adelante necesitamos perseverar. Y ya cuando pareciera que estamos cansados y hartos de este asunto de la construcción y quisiéramos que se acabe, es cuando más tenemos que redoblar fuerzas. Es cuando hay que sacar energías de donde no hay. Es donde tenemos que caer sobre nuestras rodillas y clamar a Dios. No que nos mande un millonario, sino que nos dé posibilidades de colaborar. Hermanos, no importa las cantidades, no importa los recursos, importa la actitud del corazón. Cuando Dios ve la actitud de su pueblo, cuando Dios ve el sacrificio de su pueblo, Él pone lo que hace falta. Pero recuerden, Dios comienza donde termina el hombre. En todas las cosas en la vida es así. Hasta que no nos rendimos, hasta que no aceptamos que no podemos y nos entregamos a Cristo, entonces Dios comienza a hacer su obra. Que Dios les bendiga y que con su ayuda llevemos este proyecto adelante. Y quisiéramos tal vez en 1 o 2 años, no sé el proyecto cuánto va a durar, cuando estemos en ese nuevo templo,
nosotros le demos la honra y la gloria a Dios y soñemos con estar en aquel santuario en el cielo, adorando delante de la presencia de Dios. Que Dios los bendiga.